Que el Señor los bendiga, una gran bendición de compartir, de poder saludarlo y declarar que Dios es bueno y es lleno de misericordia. Desde acá, de la plataforma de Fegolay, el pastor José Manuel Angueraíla, por misericordia, y bendecir a Dios, que es lo más importante. Dios es el que cambia, el que transforma y que nos da algo importante. Quiero predicar un tema. El mensaje es tratar de enseñar una enseñanza bíblica. Vamos a estudiar, vamos a ver la doctrina. Si el apóstol Pablo vio a Dios para ser apóstol, escuche bien lo que le estoy diciendo. Si el apóstol Pablo vio a Dios, pastor, si es Jesucristo, ya, a Jesucristo, pastor, si es Yahweh, a Yahweh, vio a Yahweh, vio a Jesucristo, vio a Dios, cuando se le apareció, porque dice que se me apareció a mí como uno de los últimos, como a Cefa también se me apareció a mí, le dice el apóstol Pablo en Corintios. Quiero compartir este tema y este estudio bíblico, y quiero que por favor analicemos el original del significado aparecer y el significado que tiene la palabra del Señor Jesucristo con Moisés también. Así que quiero dar la invitación a los hermanos. Esto no es para contradecir, sino que para edificación, para darnos a entender cuando no estudiamos y nos vemos de nuestra forma. No soy un hombre con tanta teología, no, me gusta estudiar, me gusta aprender, y me gusta examinar y entregar todo y poner las posturas para que no haya problemas, ni divisiones, ni contienda con los hermanos. Al contrario, una gran edificación del cuerpo de Cristo. Permítame mandar la invitación y nos vamos a meter de lleno en la enseñanza bíblica. Amén. Hoy día estamos a sábado 8 del 2021, aquí en mayo, acá en Buenos Aires, Argentina. Bendecimos la tierra de Argentina, bendecimos también Perú, Paraguay, que nos ven siempre, los hermanos de Chile, de Costa Rica, República Dominicana, Panamá también, Estados Unidos, Australia, México, España, que nos ven también, y de Pakistán, aún gente de Pakistán nos ven y nos saludan. Ellos después les muestran en el audio en su idioma y los mensajes también en su idioma cuando uno lo escribe para allá. Así que quiero que por favor los que se quieran conectar, queramos ver la gran bendición de Dios para estar lleno de la presencia del Espíritu Santo, conforme a la gracia de Dios. Un día con calor acá, un poquito hermoso, un poquito de frío en delante, pero ya está pasando un poco, igual en la tarde caerá un poquito de frío, pero lo importante es que está Dios con nosotros, saludarlos y bendecirlos, no dejar de orar los unos por los otros, perdonar también como Dios nos ha enseñado, y restaurar y bendecir a las personas. Así que, buenísimos temas. Estos son temas muy buenos que la gente muchas veces no los predica o no los enseña, por causa que tiene una postura nomás como que el último apóstol fue Juan, entonces la gente no le gusta examinar más allá. Así que quiero compartirlo para que veamos conforme a las Escrituras, para que nos demos cuenta de la realidad que hay y cómo Dios quiere bendecir nuestras vidas. Déjenme mandar la invitación y estamos con los hermanos. Ya vamos a dar aquí ya. Algunos se enojan porque el pastor es muy bueno para reírse, es muy bueno para decir que esto está loco, que esto es fuerte. ¿Por qué digo yo la gente es tan hipócrita? Porque cada persona tiene su estilo. Yo conozco gente que usted la ve y parece que ni pelearan ni siquiera con las moscas, tratan de ser silenciosos, tan humildes, pero dejan mucho que hablar. A uno lo ve, no, el que pastor es aquí, no, pero ¿por qué la gente, digo yo, siempre tiene estas cosas y nunca se examinan? Es bueno para mirar los errores de la gente, eso es espectacular. Somos buenos para mirar. Ya, déjenme mandar las últimas invitaciones y nos vamos de lleno en la enseñanza bíblica a esta hora. A los que les gusta estudiar la Biblia, quiero invitarte a esta hora. Era a las 4 de la tarde de Argentina, me pasé 15 minutitos, pero aquí estamos. Se me va a enfriar el café, ahora tengo el café acá. Esto es de loco.
Los hermanos también ahí están de Colombia, que nos saludamos. Eliseo Vega también, Miguel Eduardo, Érico, Ipe también, el hermano Rodríguez, Alex Reyes también, Rosana, Orlando, Cristian Campo. Dios nos va a bendecir en esta noche. Ya. En esta tarde dice. Ya vamos a terminar ya. Ahí está, ya vamos a la invitación. Ya. Si quiere tomar papel y lápiz también le puede servirle. Para compartir. Uno me dijo un día, no te ve nadie, no, pastor Anguera, nadie te ve. Tranquilo, no te preocupes que nadie me ve. Vos preocúpate de otra cosa, dije. Porque uno nomás que llegue es lo más importante. Jesús tenía 5.000 y no prefirió los 5.000. No que no lo haya preferido, pero que todo tiene el tiempo. Prefirió trabajar solamente con los 11, porque sabía que el otro lo iba a entregar. Así que, ya. Juan Carlos, te saludamos y te bendecimos. Estudiar la Biblia es lo más importante, lo más lindo. El libro de Hechos, capítulo 2, saludamos a nuestra hermana Irene. Saludamos a nuestra hermana Irene. Pensás que Dios es lleno de misericordia. Gracias, hermana Irene, por todo. Gracias. Muchas veces hay que escuchar también a los hermanos. Pensamos que no podemos, escuchamos a uno y no escuchamos a otro. Y de repente cuando alguien trae una verdad, nos equivocamos. Pero bueno, todo esto es para edificación para el día de mañana. Hechos capítulo 2 quiero tomar para que vamos a la Biblia y vamos a ver los requisitos de los apostólicos de la circuncisión y cómo aparece Dios a Pablo, porque sé que se le apareció a Pablo a los Corintios lo vuelvo a hablar. Entonces la otra vez me escribió un varón a mí al Facebook, allí a YouTube, me dijo, pero usted desobediente, no entiende que Pablo se le apareció Jesucristo, se le apareció Dios. Ay, Dios mío, dije, voy a hacer este estudio porque acá tenemos un problema. Hechos capítulo 1, vamos a ver, en el versículo 19. Hechos capítulo 1, versículo 19. Se fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquellos campos se llamaba en su propia lengua Saldema, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea echada desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando de los bautismos de Juan hasta el día de que entró entre nosotros, fue recibido arriba. Vamos a ver. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José y a otro llamado Matías. Para ser apóstol de la circuncisión tenía que haber estado con Jesús, haber comido, haberlo visto, haber visto las señales, haber compartido con ellos, haber sido parte del ministerio, y él podía ingresar después al ministerio apostólico. Pero si nosotros vemos conforme a la Biblia, posiblemente hubo no solamente Matías y José, sino que también hubieron gente más que estuvieron ahí, pero esto nunca lo levantaron como apóstol. Si ellos pedían los requisitos, y aquí tenemos dos con requisitos, José y Matías, entonces ellos tenían que formar conforme al ministerio apostólico, conforme a las tribus de Israel, que son 12, uno de cada uno apóstoles. Pero ni siquiera levantaron más gente. Pero eran los requisitos que tenían que estar con Jesús, haber hablado con Jesús, haber caminado con Jesús, y ahí eran ungidos apóstoles. Pero aquí vemos que habían dos, Matías y José, ya entonces ya no vemos 12, ya hay 13. Pero aparte de estos dos que habían otras personas más que habían andado con Jesús, caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, comieron con Jesús. Y por eso es que lo vemos muy raro esto.
porque ellos tenían algo. Es lo que le puedo llamarle yo el celo. El celo de Dios es una cosa, pero el celo humano es traicionero. El celo humano es traicionero. Por eso es que los traicioneros al tiempo caen solos. Los que te traicionan el día de mañana. Por eso es que este hombre llamado Judas, cuando se vio lo que hizo el Señor, lo entregó. ¿Qué es lo que le sucedió? El hombre se ahorcó, pero cayó de cabeza reventado, porque se levantó en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Al morir él, se levantan dos personas más y de las dos eligen a uno. Quiero que veamos, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 9 del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 9 del apóstol Pablo. Estará ahí con nosotros aquí el pastor Rodrigo Gómez, que estaba por allá. ¿Ven? Lo vamos a llamar. Espere un poquito. Deme un segundo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ya. El libro de los Hechos capítulo 9. Cristian Jaque, te bendecimos. Los hermanos de Chile que nos ven. Hechos capítulo 9. Hablamos recién de Hechos capítulo 2. ¿Cuáles eran los requisitos apostólicos? Vamos a Hechos capítulo 9. Ponga atención. Hechos 9. En el versículo 3 dice así: mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, vamos a orar porque me levanté, me levanté de la oración de antes y ahora no he orado, así que vamos a orar por el arte. Amado Padre, damos gracias por darnos la gran bendición para compartir. Bendícenos, Dios, para que tu palabra sea bendecida esta noche, Dios del cielo, esta tarde. Damos al hombre fuerte, toda contaminación, toda inmundicia caiga a tierra, declaramos bendición. En el nombre de Jesús, Hamachía, amén, amén. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y temblando temoroso dije: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y anda. Vamos, por favor, al libro de Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Ponga atención. Versículo 13 al 15. 22 de 13 al 15. 13 al 15. Perdón, 22 del 7 al 11. Perdón. Hechos 22 del 7 al 11. Caí al suelo y oí una voz. Caí al cielo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces entendí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Acompáñame a Hechos capítulo 26. Versículo 13 al 15. Ponga atención. Pero voy a leer del 12 para que no haya problema. Del 12. Hechos capítulo 26 del 13 al 15. Perdón, del 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz que del cielo que sobrepasaba y resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros, los que iban los tres,
en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es irse contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién es el Señor? Levantándome, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Para esto te he aparecido. Ponga atención. Para esto te he aparecido. Muchas personas, el texto bíblico y la palabra aparecido significa para ellos que Pablo se le apareció a Jesucristo. Ponga atención. A Pablo se le apareció Jesús. Porque muchos han dicho: pastor, pero en Corintios 15, vamos a Corintios 15. Después nos vamos a ir a 3 versículos más para irnos metiendo. Vamos a Hechos 15, por favor. Perdón, Corintios 15. Vámonos a Corintios 15. El versículo 4 al versículo 9. Del 4 al 9. Corintios 15 del 4 al 9. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa, y después a los 12. A ver, cuando dice se le apareció a Cefa, y después a los 12, es decir que cuando habla de Cefa, de Pedro, es decir que también después se le apareció a 12, pero no 12 personas, sino que a los 12 pero con Pedro, es decir que 11 más. Y en esos 11, entonces está Matías. Se le apareció a Matías ahí, estando junto ahí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué habla de 12? Si nosotros vemos cuando Jesús estaba, cuando estaban los discípulos, ponga atención que esto es bueno, cuando estaban los discípulos esperando por ahí que le avisara, Jesús atravesó las murallas. Lucas capítulo 24, atravesó las murallas y entrando le dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos pensaron que eran fantasmas, pero ahí dice que habían 12, Cefa y más a los 12. Ponga atención, por eso que hay que examinar bien los textos bíblicos. Y que apareció Cefa y después a los 12. Pero ¿cómo se le va a aparecer a los 12, dice usted? Si en ese tiempo no estaba todavía Matías y no estaba todavía José. Matías y José posiblemente fueron después de los 40 días, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, resucitado, 40 días, o estuvo antes de los 40 días José con Matías para ser presentado como apóstol. Porque aquí está hablando de José, de Pedro, y después está hablando de los 12. Pero habían 11 nomás, porque Judas se había degollado. Entonces, vamos a tomar bien el texto bíblico para darnos a entender, para que no lo sacamos fuera de contexto, para que la gente se lleve con otra imagen. Es decir, que vemos que habría entonces 12. Entonces, no estaba todavía llamado Matías, y no estaba llamado todavía Matías, y no estaba tampoco llamado José. Es decir, que después de los 40 días posiblemente fue llamado. Y Pablo está hablando aquí a los Corintios. Entonces Pablo expresa que posiblemente fue dando a entender que después de los 40 días se presentó, antes de los 40 días se presentó, pero qué raro, porque fueron 40 días y después se habrá presentado Josefa a José y a Matías. Por eso es que uno tiene que examinar bien los textos bíblicos. Manuel Sala, Cruzada Carcelaria, mi esposa, ahí está también. Dice la palabra del Señor: después apareció a más de 500. Entonces estamos hablando ahora que ya están en los 40 días que Dios tuvo. A los 500 apareció. Apareció a 500 y después le apareció a 12 y a Pedro. Ponga atención. Y mucho, y después apareció a 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles. Después a todos los apóstoles. Versículo 8, por favor. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Vamos a notarlo. Ponga atención. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Vayamos por favor al libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Dice que se le apareció a él. Pero apareció los 40 días de haber resucitado, tuvo 40 días, se apareció. ¿Pero quién se apareció? Jesús. Ponga bien, ponga mucha atención. Se le apareció Jesús en 40 días a las personas que estaban por ahí, a todos. Porque muchos dudaron en el camino. Muchos dijeron, ¿será Dios o no será Dios? Muchos decían, ¿volverá o no volverá? Muchos decían, ¿será Él o no será Él? Entonces Él tuvo que aparecer a 500, y aún a los 12, y aún a Pedro, y aún ahí entre medio, y a mí el último como un abortado. Pero se le apareció en 40 días a las personas, como Jesús, no como Dios, como Jesús. Ponga atención, como Jesucristo. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Versículo 9. 33:9, acompáñeme por favor. Cuando Moisés entraba, Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahweh hablaba con Moisés. Y Yahweh hablaba con Moisés. Aquí me dice la palabra, mi Biblia dice, aquí dice Jehová, pero yo le digo Yahweh. Mi Biblia dice Jehová, pero yo le digo Yahweh. Ponga atención. Y hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo, la columna de nube, ponga atención, viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Hablaba Moisés cara a cara, ponga atención. Hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Es decir, así hablaba Moisés y hablaba con Dios cara a cara. Como habla cualquiera su compañero, y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a ver el versículo, por favor. 17. Éxodo 33, 17. Yahweh dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Delante de tu rostro. Y dice que habló con él cara a cara en el versículo 11 de Éxodo 33.
Y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para los que le seré clemente. Más Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro. Yahweh le está diciendo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cualquier hombre en la tierra que vea a Dios se muere. Pero pastor, Moisés habló cara a cara con Dios. Escuche bien. Y dijo a un Yahweh, he aquí un lugar junto a mí y te estarás sobre la peña. Quiero que ponga atención. Cuando habla de cara a cara, cuando Moisés dice la palabra cara a cara, el original hebreo está diciendo que la gloria de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, habló con Moisés cara a cara. Es decir, que estaba la gloria del Eterno, Moisés estaba aquí y habló con él. Y la voz salía del humo de la gloria de Dios con Moisés. Por eso es que cuando él bajó, él resplandecía. Él resplandecía cuando bajó del monte. La gloria, no se olvide que cuando Dios vino a Moisés también se le apareció. Pero ¿cómo se le apareció? En una zarza. Cuando estaba la zarza ardiendo, Dios se le apareció a Moisés y habló en medio de la zarza. Acá se le apareció Dios en medio de la gloria de Dios y habló con Moisés, pero la gloria de Dios, apareció Dios cara a cara, habló con él. Se apareció la gloria de Dios y habló con Moisés cara a cara. Vamos por favor a llevarnos nuevamente al capítulo 9 de los Hechos. Volvemos al 9 de los Hechos. Rafael Gutiérrez, te saludamos. Fabián Andrés también. Hechos capítulo 9, por favor, ponga atención. Vamos a leer el versículo 1. Te leo el versículo 1 para que veamos. Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer o de este camino, les trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que fue tanta la luz que lo dejó ciego. Y cuando Pablo dice en los Corintios, y me apareció a mí como uno de los abortados de lo último. ¿Por qué digo yo que Jesús no se le apareció a Pablo en los Hechos capítulo 9 y en la versión que habla en Hechos 22, en Hechos 26 y en Corintios 15? Vamos a ver Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 6 dice así. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos están un poquito menos llevados, menos abiertos, como los 4 evangelios de esta salutación que Dios se despide de ellos. Versículo 9, Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, los discípulos, ellos, fue alzado, Jesús fue alzado, fue subido Jesús, alzado, y recibido en una nube, y le ocultó de sus ojos. Fue subido y en una nube y fue ocultado. Versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y como le habéis visto ir al cielo, es decir, como ustedes lo vieron ver al cielo en una nube, así mismo vendrá. Entonces aquí vemos en Hechos capítulo 9 y en las conversiones y en Corintios 15, el cual dice que se me apareció a mí de lo abortado. Jesús no pudo haber bajado, Jesús tuvo 40 días. Y de los 40 días que Jesús tuvo acá, fueron los 40 días que Él había resucitado de los muertos. Se apareció a más de 500 personas, a los apóstoles, y después dice: y a mí como el último de los abortados. Entonces vamos a sacar cuenta rapidito. ¿Cómo se texto bíblico está así? De los 40 días, para llegar al Pentecostés, a la fiesta de Penta, de los 5 libros de la ley, es decir que desde el 14 de Nisan, de la muerte de Jesús, del día miércoles, el día 17 a las 3 de la tarde, del día sábado semanal, del 15, que es un sábado especial una vez al año, el sábado 17 resucitó. Apareció Jesucristo. A María, a Pedro, a los discípulos, todo. Y después apareció, en ese mismo momento que estaba ahí, Él apareció a 500 personas. Estuvo 40 días. Y en esos 40 días, faltando ya el día 39, el día 40, habla con los discípulos y les dice este versículo: quedaos en Jerusalén para que recibáis poder desde lo alto. Y después fue elevado Él y subido al cielo. Nuestra manalicia está ahí en vivo también. Subido al cielo. Y le dije a los ángeles: como lo vieron subir, así regresarán. Entonces fueron 40 días. Y después de 40 días, pasaron 10 días más y vino el Pentecostés. Al venir el Pentecostés, cayó el poder del Espíritu Santo. Y Pablo viene después de 4 o 5 años más de los discípulos, cuando ya eran apóstoles. Pablo no vio a Jesucristo, porque Jesucristo fue elevado a los 40 días para arriba. Es imposible que lo haya visto, porque como en una nube lo vio subir, en una nube bajará, no se le apareció. Lo que a Pablo le apareció fue la gloria de Dios. Para mí, no hubiera sido malo que Jesucristo le hubiera aparecido, porque el que vino acá a la tierra fue Jesucristo, el segundo Adán. El que Pedro y Juan estuvieron con Él comiendo, estuvieron con Él bendiciendo la tierra y hubo milagros, era Jesús, era un personaje, era un vaso. Pero nadie ha visto a Dios. Jesús dijo así: el que a mí ve al Padre, que San Juan 14 le dice: Felipe, Señor, pero muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús dijo: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, no has visto que yo soy el Padre. El que ve a mí ve al Padre y el que ve al Padre ve a mí. ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo la parte física, no le está diciendo la parte del cuerpo, sino que lo que estaba en Él, lo que hablaba, cómo Él se instruía, cómo bendecía, cómo Él caminaba, cómo Él hacía, era Dios. Pero la carne que había al cuerpo era el segundo Adán, era un cuerpo humano, ponga bien, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo espíritu, pero hombre. Comía, iba al baño, tomaba agua, salía, tenía sueño, se cansaba. Entonces ellos vieron el cuerpo de una persona. Pero ¿qué es lo que vieron ellos? Que encima de la persona se aparecía Dios siempre.
Cuando en Hechos capítulo 17, cuando van Pedro, Juan y Jacob, Jesucristo se transfiguró y apareció Moisés y Elías. ¿Qué significa eso? Es que era Jesús, pero había una gloria que lo cubría y resplandecía en él. Y ellos vieron a Moisés y Elías. Ponga atención. Cuando Jesús va, San Juan capítulo 6, va por los milagros, dice que los panes y los peces, él camina después en el mar y va donde los discípulos. Pero ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Él le da a entender porque ya venía el tiempo de la muerte de Jesús. Para que no se olvidara que el que vino en él era Dios. El que vino en él era Dios. Ponga mucha atención, que esto es fuerte, esto es de loco. No puedo decir así ni bromear porque si no, llámame al 911, por favor. Esto es de loco. Dios mío, ¿qué hago? Mire, escuche bien. Entonces a Pablo, cuando dice, y me apareció a mí, a Pablo es imposible que haya venido Jesucristo nuevamente en presentársela a él, porque ya apareció 40 días y fue llevado. Hechos 1, 9 al 11, nos relata las Escrituras en que Jesucristo no va a bajar hasta que todo ojo lo vea. Ese texto bíblico se va a decir que todo ojo lo verá. Cuando venga en su segunda venida, está hablando aquí. Es decir, que no creo que Jesucristo se haya arrancado y haya dicho, Padre, voy y vengo, voy donde Pablo. La hago cortita, voy y subo, nadie se va a dar cuenta. Mentira. Porque a Pablo lo que se le apareció fue lo que se le había aparecido a Moisés. Cuando la gente vio a Jesús, cuando fueron a llevarlo preso, cuando vino Judas, tuvo que darle un beso a Jesucristo. Y al darle un beso a Jesucristo, porque porque no lo conocían. Porque era igual. Vamos a ver algo. Entonces, si es Dios, ¿cierto? Ellos tenían, lo que pasa es que el que estaba ahí era el personaje, era solamente un vaso en un cuerpo llamado Jesús. Pero a Dios nadie lo ha visto. Él vino a Jerusalén, él vino a Galilea, él estuvo en los alrededores, pero nadie vio a Dios. Lo que Jesús le está diciéndole a Felipe, el que ve a mí ve al Padre, le está diciendo lo que hay en mí, lo que sale de mí, lo que habla de mí, lo que hago de mí, es Dios. Cuando estaba Dios con Adán estaba aquí y Dios acá, y Dios hablaba en Adán y Adán hablaba en Dios. Caminaba Adán y caminaba Dios, porque eran uno. Jesús dijo, porque tú y yo como somos uno, que ellos también sean uno como nosotros. Porque era un cuerpo, pero a Dios no lo ha visto nadie. Pastor, usted me está diciéndome que Jesucristo nos dio. No. Yo estoy creyendo que Jesús Ajamachía era Dios. Pero el cuerpo, este cuerpo que estaba aquí, en él, era un cuerpo de una persona espiritual, pero en hombre acá en la tierra. A Dios nadie lo vio. Cuando Pilato estuvo con frente de él, vieron a Jesucristo golpeado y azotado. Y hablaron con él y nos miraron en una cruz con Jesucristo crucificado, a Jesús crucificado. Pero vieron a ese hombre. Pero nosotros creemos, y los que estaban ahí creyeron, que el que estaba dentro era Dios. ¿Me está entendiéndome? ¿Me está entendiéndome? A Dios no lo ha visto nadie. Por eso es que cuando se cumpla el milenio que vamos a estar acá en la tierra, va a venir Jesús a Gamachía a reinar los 1000 años acá. Para que todos vean que ese que crucificaron, ese era el Cristo, el Mesías. Pero a Dios, nadie lo ha visto. Deuteronomio capítulo
6, versículo 4. Yahweh tu Dios, uno, 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 solo es. Uno, solo es. No amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios nadie lo ha visto. La gente vio a un Jesús de carne y hueso espiritual del segundo Adán, que es del primer Adán. Tuvo 40 días. Y Pablo no tuvo la conversión antes de los 40 días, porque el Espíritu Santo todavía no se había derramado. El Espíritu Santo se derramó después de 10 días más, los 50. Y así que Pablo entonces, después de los 50, póngale ya, para que no hagamos más, yo le pongo 4 o 5 años, pongámosle una semana más. Si fuera una semana más, sería imposible, porque Jesucristo a los 40 días subió. Entonces lo que a Pablo se le apareció fue la gloria de Dios y la voz habló. Entonces la versión, como tenemos la Reina Valera, que tiene más de 57 textos hídricos, más de 2000 palabras paganas, que realmente las puso el diablo, las puso los católicos, en los tiempos de Niceo, de Constantinopla, en los tiempos del Papa León X también, en los tiempos que también cuando fue llevado por Lutero, que cambiaron la reforma. Es decir, la Biblia ha sido muy manoseada por los católicos y el diablo muy astuto para decirte estas palabras. El que le añade a alguien más o le saca, será culpable ante Dios. ¿Qué le parece? Ponga atención. Mire, ponga atención. Vamos por favor a un texto bíblico. Vamos a primera San Juan capítulo 1. A Pablo fue imposible que haya venido Jesús porque Jesús subió. Lo que se le apareció después fue la gloria de Dios, hablando Dios y diciendo yo soy Jesús. ¿Por qué dice yo soy Jesús? Porque Él es el que envió, fue el que venció. Esto se tiene que seguir poniéndolo hasta el día de hoy. Todo lo que pidas hoy, pedirlo en el nombre de Jesús a Hamashías. Y no olvidéis que acá en la tierra trabaja el Espíritu Santo. Porque Dios honra a los vencedores. Extraordinario. Rompiendo los cerebros. Vamos a San Juan capítulo 1. Ya vamos a terminar ya. San Juan capítulo 1, por favor. Y después nos vamos a Timoteo. San Juan capítulo 1. Ponga atención. El versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El único y Hijo que está a la diestra, que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Es decir, que nadie ha visto a Dios. Entonces es imposible que si Jesucristo hubiera venido a Pablo después de Pentecostés, al año después, es imposible, porque Él está en la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33, 34, ¿qué nos condenará, qué nos juzgará acaso Jesucristo no está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí para llevarnos a la bendición de Dios? Es imposible que se le hubiera aparecido Jesucristo, porque en una nube como lo viste subir, así en una nube bajará. Lo que a Pablo se le apareció fue lo de Moisés. ¿Por qué? Porque a Dios se le apareció a Moisés para traerle las cartas, para traerle la ley a Israel. Dios se le apareció a Pablo, pero la gloria de Dios se le apareció a Pablo, porque la gloria de Dios se le apareció a Moisés y habló con él cara a cara. Es decir, que la gloria, la presencia, habló con Pablo, habló con Moisés, pero nadie, ni Pablo ni Moisés vieron a Dios. Acá se le apareció Dios a Moisés para entregarle la ley, y acá se le apareció Dios a Pablo
para presentarle el ministerio apostólico a los gentiles. Judíos, gentiles. Judíos, gentiles. La ley, la gracia. Pero ni Moisés, ni Pablo han visto a Dios. Nadie. Ejemplo, cuando a mí me cortaron la nariz y quedé ciego en Chile por una pelea en las calles con unas cuchillas, me cortaron mi nariz y quedé ciego. Cuando yo estuve en el hospital, me acordaba que mi mamá iba a la iglesia y lloraba y ella decía, entonces yo me acordé de la camilla cuando estaba mal y me levanté de rodillas, me levanté en la cama y miré y venían entrando 3 personas. Y como yo soy pentecostal, dije, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando veo esas 3 personas, dentro de mí, digo yo, Señor, ¿eres tú el que vienes a sanarme? En mi testimonio está, ¿eres tú el que vienes a sanarme? Y escucho la voz que dice, Él sabe quiénes somos. Pero yo escuché la voz de Dios a través de esos hombres que venían ahí, pero yo no vi a Dios. Yo escuché la voz a través de esas personas. Porque a Dios no la ha visto nadie. Pablo dice en Corintios 13, conozco un hombre fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado al tercer cielo, donde no se le da palabra al hombre a hablar. Ni en el cielo podía hablar, ni tampoco en el cielo Pablo vio a Dios. Solo se le apareció la gloria de Dios. Apareció la gloria del Señor. Vamos para terminar, por favor. Nadie ha visto a Dios. Filipenses, 1 Timoteo capítulo 6. Y terminamos. 1 Timoteo capítulo 6. Y terminamos. Pero Pablo fue ministro apostólico, fue apostólico y fue preparado apostólico. Pero él no necesitó ver a Jesucristo porque Jesucristo no podía bajar porque ya tuvo 40 días acá. Así que sácate eso de la cabeza, Pentacola. Pentacola. No diga Pentacola. ¿Y cómo queréis que te diga? Pentecostal. Sí te digo pentecostal. Pero me encantan los Pentacolas también. Ya. Esto es fuerte. Dios mío, ¿qué es esto? Vamos a ver Timoteo, por favor. Vamos, Timoteo. Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15. Isabel Rivera, te saludamos, te bendecimos de parte de Dios. Timoteo capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes, Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccedible, a quien ninguno de los hombres que habitan en la tierra, desde Adán, ha visto, ni puede ver, no ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene la inmortalidad, que ha visto la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Nadie ha visto a Dios. El día que alguien ve a Dios se muere. Cuando los querubines bajaron y hablaron, cuando vino
vino los serafines, y el serafín vino donde Isaías y puso un carbón en su boca para limpiarle la suciedad de su boca, y hablaba a Dios a través de los serafines. Cuando estaba Ezequiel, los querubines y uno sentado arriba, le dijo: profetiza, hijo de hombre. Le hablaba, porque Dios va a ocupar los vasos. Cuando vino donde Abraham, ponga atención, donde Abraham, le encubriré algo que ya él conoce a mi amigo, y era el mensajero de Dios. Cuando Dios le dijo: no te preocupes, Moisés, yo enviaré mi mensajero delante del pueblo, él irá delante de ustedes. Cuando vino Melquisedec, es que Jesucristo, el pan y el vino, es una figura del tiempo de gracia, pero Melquisedec no era Jesucristo. Ponga atención, no era Jesucristo. No es que era Jesucristo, que era Melquisedec. Usted no entiende cómo puede entrar por segunda vez un hombre, cuando le dijo Dios a Nicodemo, puede entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre. ¿Cómo si Jesucristo fue creado antes? ¿Cómo puede entrar en el vientre de una mujer? ¿Cómo si Dios creó a Jesucristo antes, puede ingresar nuevamente en el cuerpo de una mujer? No, pero es que Él es Dios. No, Él no rompe código. Él no rompe código. Él aborrece los hombres que rompen los códigos. Por eso es que cuando la genética fue rompida, la genética humana de ángeles con ser humano, en Génesis 6 el Señor lo encerró en cadena de oscuridad. ¿Dónde? En cárcel de oscuridad. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7, y aún lo de Sodoma y Gomorra. Es decir que nadie ha visto a Dios. Nadie. Entonces, si usted dice que Melquisedec era Jesucristo, tenemos un problema grande, porque Dios no puede volver a crear algo que ya fue creado para volver a crearlo. Usted está loco. ¿Qué tiene en el cerebro? ¿Qué tiene en el cerebro? Porque Dios, el primer hombre, sopló, pero Él es Dios, lo hace como Él quiere. No, Él es orden. Él tiene orden. Él no rompe los códigos. Él es serio, Él es ordenado, Él es lleno de misericordia. Jesucristo, Jesús, el que vino a la tierra, es el segundo Adán. Melquisedec es algo que vino, que Dios puso, pero no era Jesucristo. Trajo pan y vino porque tenía que presentarse para el tiempo. Ponga mucha atención, porque no puede entrar por segunda vez un hombre que fue creado. Si fue creado Jesucristo y vino como Melquisedec, ¿cómo entró en el vientre de Miriam? Porque María es católico. Explíqueme, si Jesucristo vino en Melquisedec en el tiempo de Abraham, Génesis 14, ¿cómo entró en el vientre de Miriam si ya fue creado? Esto es de loco. Esto es fuerte. Cuando vino Gedeón, no que se le apareció Dios también. A Sansón no se le apareció Jesucristo. No, sáquense eso de aquí. No se olviden que los ángeles se pueden materializar. Dios tiene ángeles que se materializan aquí en la tierra. Su ángel era el mensajero, el que iba adelante, el grande. Ese, aún muchos pentecostales creen que es Dios el que iba adelante. No. Ese es el ángel de Dios que va adelante. A Dios no lo ha visto nadie. 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 Pero ¿cómo si Melquisedec, Jesucristo, cómo pudo entrar por segunda vez en el vientre si ya fue creado? No te olvides que Satanás es un imitador. Él imita todo. Dios te bendiga, te guarde, Pastor Anguera Isla. Esta enseñanza es muy buena. Pablo no vio a Jesucristo, porque estaba arriba después de los 40 días. Y si lo hubiera bajado, hubiera visto a quién,
a Jesucristo, al que había sido golpeado y al que había sido crucificado. A él lo hubiera visto. Pero Pablo, ¿qué vio? Un resplandor, una luz y los ojos ciegos. Y aún los que estaban conmigo cayeron a tierra y lo vieron, pero no escucharon la voz, y me habló en lenguas hebreas. Cuando vino Moisés, Dios habló con él cara a cara. Cara a cara significa que la gloria de Dios habló con Moisés cara a cara. La gloria de Dios estaba aquí y Moisés hablaba con cara a cara, pero de la gloria estaría la voz. Saulo dice, y me apareció a mí, y en los Corintios, en Hechos 26, Hechos 22, Hechos 9, y la gente dice que se le apareció Jesucristo, por eso fue apóstol. Falacia, falacia, falacia. Porque Jesucristo estaba arriba, los 40 días ya fue llevado arriba. Él no puede bajar hasta el tiempo cuando todo ojo lo verá en la nube. Esto es de loco. Esto es de loco. Esto, ¿qué quieres? Esto es bueno. Esto es bueno. Nadie ha visto a Dios. El que lo ve se muere. Dios ocupó querubines, serafines, arcángeles. Dios ocupó ángeles. Dios ocupó pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Usted cuando ve a un hermano predicar, usted lo ve blanquito que brilla el hombre y resplandeciente, y hay negros que brillan, también los negros brillan así, resplandecientes. Brilló y tú dices, hermano, eres Dios, el que está hablando es Dios. Pero ese hombre que estaba arriba es un hombre llamado Juan Carlos, pero es un hombre de santidad, que se guarda, que ayuna, pero Dios habló a través de él, porque el hombre tiene un vaso limpio. Entonces Dios habló a través de él. Cuando vieron a Jesucristo acá en la tierra, ellos vieron a Jesucristo, claro, a Jesús. Pero el que hablaba en Jesús era Dios. El que caminaba era Dios. El que hablaba era Dios. El que veía era Dios. El que oía era Dios. Por eso él tuvo que bajar nuevamente como Jesucristo, no como Dios, porque nadie ha visto a Dios. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yahweh Elohim, tu Dios, uno solo es. Es que Dios tuvo que ocupar para poder bendecir. Te termino con esta palabra, sencillamente. Todo el que ve a Dios se muere. Eso capítulo 33. El que ve a Dios se muere. Y dice que nadie ha visto a Dios. Aún en el libro de San Juan 1:8, 18. Nadie, solo el único ingénito Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios, Él le ha dado a conocer. Si Él está en el cielo, es imposible que hubiera bajado Jesucristo en cuerpo del hombre que estaba, de Jesús, haber visto a Pablo. Señores teólogos, señores maestros, predicadores, no soy más ni menos, ni tampoco vengo a confundirte nada. Vengo a darte una realidad conforme a la Escritura. Si tú tienes un mensaje y me dices, pastor, yo le voy a comprobarle que lo vio, me gustaría que me enviaras un texto y me dijeras que era verdad que vio a Jesucristo, y yo te prometo que yo salgo en vivo y te digo y te voy a confirmar tu texto bíblico o tu mensaje y voy a decir, me equivoqué, y lo voy a reconocerlo. Pero mientras no entiendas que nadie ha visto a Dios, es interesante. Porque si usted llega a ver a Dios, usted se muere. Aparte que es feo, es feíta, bueno, ya, uno se muere. Es que soy así, soy anguera. ¿Qué me va a cambiarme? ¿Qué más queréis que Dios me cambie? ¿Qué más queréis que Dios me cambie? Era ladrón, drogadicto, andaba en todas las manos. Gracias a Dios que no era, no que esté ofendiendo. No fui violador, ni fui homosexual, porque todos dicen que ahí andan con las manos. Pero si yo hubiera sido así, violador o homosexual, como dice la gente, que me han puesto de todo, y hubiera ido a Dios, estaría orgulloso de donde Dios me sacó. Si estoy orgulloso que Dios me sacó de las cárceles, me siento feliz.
y si hubiera sido como los otros dicen, estaría muy feliz, porque sé de dónde Dios me sacó. Pero a Dios yo no lo he visto. Nadie lo vio. Y Jesucristo, el que vino acá a la tierra, tuvo que volver a venir los 40 días para que se dieran cuenta. ¿Me ven? Yo fui el que estuve en la cruz, el que me golpearon. Pero mi Padre es el que habla en mí. Ninguna palabra sale de mí. Y hoy mi Padre me ha honrado, porque soy el segundo Adán. Porque vine a levantar el primer Adán. Porque mi Padre venció con lo que Él tenía, con lo que Él creó, con el hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Me siento feliz de tener a Cristo en mi corazón. Me siento muy feliz de poder estudiar y enseñar esta enseñanza bíblica. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. El pastor Ángel Isla, un abrazo y muchas bendiciones. Chao.